Muy buenos días chicos, bienvenidos a la clase de Business Plan. Tuve que, eh, en base a la poca asistencia del día de hoy a las 8 de la mañana, en donde dos compañeros nomás estuvieron presentes, me vi obligado a poder digitalizar esta clase para poder subirla y que esté habilitada para todos ustedes, ya que si continuaba la clase con solamente dos personas presentes, me vería obligado a repetir esa clase en algún momento, así que preferí decirle a los chicos que iba a hacer una clase expositiva y la iba a subir en el ambiente de aprendizaje para que todos pudieran verla. Entonces, les pido también, por favor, si pueden tratar de asistir a las clases. Es importante porque muchas de las clases y mucho del trabajo en sí del programa Business Plan es presencial, o sea, es sincrónico. Así que, por favor, traten de estar la mayor cantidad de clases posible. Entonces, vamos a continuar. Estábamos conociendo en la clase anterior cada uno de los pasos para generar un plan de negocio y además estamos desarrollando, ¿cierto?, un plan de negocio para esta empresa invitada, que es Extigma, en donde nosotros vamos a tratar de diseñarle un plan de negocio con novedades, con un aporte de tal vez nuevos flujos de ingresos, nuevas formas de generar dinero o nuevas formas de plantear el negocio, nuevos modelos de negocio, nuevos procesos, etcétera. Ahí, dependiendo de la creatividad de ustedes, van a poder desarrollar ciertas recomendaciones que el empresario, en este caso, va a poder utilizar en su negocio. Vamos a recapitular un poco de la clase anterior. Nosotros establecimos, ¿cierto?, que un plan de negocio es un conjunto de metas, ¿cierto?, consolidada en nuestra misión y la visión, es decir, lo que somos y hacia dónde queremos llegar, pero hacia donde queremos llegar está rodeado por un entorno, ¿cierto? Que nos puede favorecer, brindar oportunidades o generarnos algún tipo de amenaza. Por lo tanto, yo tengo que, además de generar las metas, investigar y visualizar oportunidades y amenazas que me brinda el entorno. Todo esto, la misión y la visión, en conjunto con la investigación, me permiten a mí desarrollar estrategias en un corto mediano plazo que me permiten finalmente concretar de una manera bastante acertada y con poca incertidumbre un plan de negocio exitoso. Eso es lo que se busca que aprendan en este curso, ¿ya? Entonces les comentaba yo la clase anterior que un plan de negocio en estricto rigor se compone de 10 partes, pero recordándoles siempre que dentro del curso Business Plan no vamos a ver todas las partes, no vamos a ver las 10, ¿ya? Nos vamos a centrar en primera instancia en la investigación, ya que es el punto 1, que es el módulo 1, para generar más o menos un planteamiento de plan de negocio, ¿ya? Y definir ciertas áreas para luego en el módulo 2 pasar a una parte interna, ¿cierto? Que es visualizar cuáles son nuestros servicios, nuestros productos y nuestro capital humano que lo desarrolla, para finalmente en un punto 3 llegar a la parte de financiamiento, una estructura, un flujo de caja que me permita ver a mí si ese plan de negocio que estamos planteando a la empresa Stigma va a tener algún resultado positivo económicamente, cosa de que tal vez este empresario pueda tomar esa información, ese trabajo y aplicarlo de manera concreta en su negocio. Ese es más o menos lo que alcanzamos a ver la clase pasada. Como les comento, 10 pasos, ya en donde nosotros nos vamos a centrar en solamente 3. ¿Ya? Vamos a hacer en algunos casos algunos conjuntos, como en el punto 1, donde vemos análisis de industria y análisis de mercado. En la clase anterior visualizamos la diferencia, ¿cierto? Sabemos que industria es un conjunto de empresas de un rubro específico, ¿ya? Que hacen algo muy similar. Y un mercado, estamos hablando de clientes, y específicamente de plata. ¿Cuánta plata puede manejar una industria en sí? Es decir, cuántas ventas se generan en cierta industria específica, ¿ya? Eso es lo que alcanzamos a revisar. Ahora vamos a profundizar en el punto 1 y el punto 2 a través del análisis de la industria. Es lo que nos convoca el día de hoy. Entonces, los análisis de la industria y el mercado intentan identificar los factores que influirán en el ambiente externo en el cual opera el negocio, mientras que otras secciones de su plan de negocio se enfocan en el ambiente interno sobre la cual usted tiene control. A pesar de que los análisis de la industria y mercado observan el ambiente externo, lo hacen con lentes distintos. ¿Qué significa esta frase? Ustedes saben, como ya les dije, que partimos con un análisis externo y un análisis externo parte del macroentorno y luego va al microentorno. Entonces, partimos desde lo macro y ahí utilizamos herramientas como el PEST, ya el PEST, PESTAL, PESTEL, ha tenido varias ramificaciones a lo largo del tiempo, porque obviamente las metodologías se van perfeccionando, pero yo sé que es una herramienta que ustedes saben aplicar. Por lo tanto, ahora la vamos a hacer un poquito más velozmente, pero igual así,
profundizaremos en ciertos aspectos para que entiendan lo que yo les voy a pedir, ¿ya? Y luego pasaremos al segundo foco, el segundo lente que menciona acá, que es el análisis del microentorno, en donde utilizamos ciertas herramientas como las 5 fuerzas de Porter y además el método de cuantificación de mercado Thomson, que te permite más o menos identificar si la industria en donde tú estás, perdón, el mercado donde tú estás penetrando es atractivo o no, ¿ya? Cosas que vamos a ver más adelante en detalle. Entonces, lo primero que tienen que entender, ¿cierto? Es que cuando nosotros estamos inmersos en una industria, esta industria puede estar en distintos estados, ¿ya? Dice acá que el ambiente competitivo, tendencia de la industria y el ambiente de mercado. El mundo y el clima de los negocios evoluciona constantemente. Lo que estaba de moda hace 4 años, hoy puede ser un ancla o puede estar desactualizado, ¿ya? Identificar las tendencias, los componentes competitivos, los factores de mercado le permitirá crear una estrategia y responder de forma proactiva a las necesidades del cliente, ¿ya? Entonces, acá se demuestra un pequeño gráfico, ¿cierto? Donde hace un match entre la demanda y el tiempo, considerando la demanda, ¿cierto? El nivel de ventas, mientras más avanzo en el tiempo, más nivel de ventas voy generando. Por lo general, en la industria emergente, estamos hablando de empresas bastante nuevas, empresas tal vez tecnológicas, que tienen características dinámicas, es decir, son empresas que generan muchos flujos de entrada, mucho dinero en un corto periodo de tiempo, son exponenciales, son explosivas, es decir, de inmediato los creadores de estos startups, de estos unicornios que muchas veces se les denomina, ¿cierto? Son empresas que rápidamente expanden su mercado a niveles mundiales y se convierten en los grandes referentes a nivel mundial. Bueno, acá en el caso de Chile, ¿cierto? Tenemos el Not Mayo, que es nuestro gran ejemplo, ese es nuestro único unicornio como proyecto, que es un emprendimiento que parte, ¿cierto? Con este concepto de hacer una mayonesa un poco más saludable, sin para veganos o vegetariano o vegano. Ahí, discúlpenme, no conozco bien la diferencia de esos conceptos, pero entiendo que estaba enfocado para ese nicho, pero finalmente te das dando cuenta que las costumbres del mercado empiezan a cambiar. Si ustedes pueden ver, y lo vamos a revisar más adelante, los comportamientos de los mercados de hoy en día, las personas estamos mucho más conscientes de nuestra salud, queremos cosas, además de ricas, cosas que tengan nutrientes, queremos proteger a nuestra familia. Entonces la salud ha tomado un rol predominante en el último tiempo en los gustos y selección del consumidor, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, una empresa como Not Mayo visualizó esa oportunidad de negocio y creció de esta manera tan grande en un muy corto periodo de tiempo, ¿ya? Vamos a ver en definición lo que es una industria emergente. A pesar de que una industria emergente esté llena de oportunidades, también puede presentar un significativo riesgo. Los factores que indican éxito y crecimiento pueden ser difíciles de identificar. Detectar una serie de habilidades y un plan para cambiar rápidamente y desarrollar su negocio serán los factores críticos de éxito, por lo cual usted debe asegurarse de que su plan de negocio ilustre claramente cómo responde al crecimiento de la industria, ¿ya? Entonces, claro, hablamos de que los proyectos de innovación, los proyectos dinámicos, tienen estas características de ser altamente escalables, pero eso no significa que todos vayan a tener un emprendimiento único. De hecho, como ustedes bien saben, el 90% de los emprendimientos dinámicos, de las empresas dinámicas, fracasan en el proceso, ¿ya? Porque la innovación es difícil, es complejo el proceso para penetrar en un mercado y que sea aceptado y que sea rentable. Entonces, si bien estamos llenos de oportunidades, ustedes cuando hagan el análisis externo van a descubrir que hay una serie de oportunidades importantes. No todas esas oportunidades les va a asegurar el éxito. Por lo tanto, para eso hacemos estos planes de negocio, con un plan que me permita también ser flexible, adaptarme, si fracaso, que no muera mi negocio, ¿ya? Luego de la industria emergente, que recordando el gráfico es esta sección, ya vemos la industria madura. ¿Qué nos dice la industria madura? Que representan un riesgo diferente. Es mucho más fácil identificar los factores que contribuyan al éxito. Sin embargo, los jugadores importantes tienden a dominarlas. Identificar el tamaño del mercado y la magnitud de la participación de mercado que requiere son aspectos centrales para determinar la viabilidad de la idea o plan de negocio. ¿Qué significa esto? En este momento, digamos que la tecnología o la innovación ya se incorporó, es decir, ya no es la gran novedad, por lo tanto los mercados empiezan a estancarse. Recuerden que mercado era definición de cliente. El cliente ya se habitúa a tu nuevo producto, nuevo servicio y por lo tanto ya empiezas a generar un proyecto de desarrollo,
Ya no es tan innovativo, ya tienes características más tradicionales. Eres una empresa más tradicional. Y como eres una empresa más tradicional, hay más competencia, ¿ya? Por lo tanto, cómo tú tienes que salir o tienes que lograr mantenerte en esta industria madura es siendo un referente, siendo el que propone la mejor propuesta de valor, cosa de que los clientes me prefieran a mí y yo tenga una mayor participación de mercado. Esa es la idea de que ustedes para alcanzar un éxito en la industria madura tienen que alcanzar eso, diferenciación, ¿ya? Pero por otro lado, distintos autores mencionan la posibilidad de en este momento volver a innovar, cosa de que la curva, que en este momento está más plana, vuelva a tener una pequeña expansión y así tú vas aumentando tu industria emergente, que finalmente es la más rentable, es la que más te genera, ¿ya? Por lo tanto, empresas tan grandes como Samsung, como Apple, como Microsoft, ellos están justamente en eso. Llegan a un momento de estar con una empresa madura y de inmediato se sacan una actualización tecnológica que hace que generen más innovaciones y por lo tanto cada vez más van ampliando esta industria emergente. La industria emergente empieza hasta alcanzar la maduración, pasan un par de años y ellos inventan una nueva innovación que le permite seguir siendo los líderes mundiales, ¿cierto?, en este tipo de empresas. Eso es una técnica bastante importante, pero tienen que entender que no todas las empresas van a tener esa capacidad, ¿ya? Ellos tienen departamentos de investigación y desarrollo dentro de su empresa, es decir, tienen científicos que están constantemente investigando nuevas formas de generar innovaciones tecnológicas y nuevos conocimientos. Para las empresas un poco más tradicionales esto se hace más complejo, por lo tanto ahí empiezan dos tipos de estrategias. La estrategia, ¿cierto?, de reducir costos, que es lo que hacen las grandes empresas mineras acá, por ejemplo, la industria minera yo creo que es una industria más que madura, en declive, ya están mermando todo, pero ellos tienen este sistema de competencia estratégica a través de los costos. Ellos tratan de reducir sus costos operacionales para poder marginar más. Pero otro tipo de empresas pueden usar la estrategia de diferenciación, entonces empezar a generar valor agregado a sus productos o servicios o a su planteamiento del modelo de negocio, de esta manera diferenciarse y abarcar más mercado en una industria madura. Fíjate que no están innovando de por sí, solamente se están diferenciando y eso se llaman innovaciones incrementales. La industria en decadencia, por otro lado, es un periodo de deterioro económico que presenta una serie distinta de problemas. Las oportunidades pueden desarrollar aquello que normalmente no estaría disponible, determinar y confirmar los supuestos realistas que apuntan el crecimiento económico le ayudará a apoyar los supuestos que incluyó en el plan de negocio. Bueno, traducido esto, ¿qué significa? Que la industria decayente es una industria que va en merma, que está perdiendo mercado, que finalmente oportunidades muchas de volver a surgir hay muy pocas, ¿ya? Entonces, ¿qué te dice si tú te encuentras en una situación de industria decadente? Que trates de visualizar bien cómo va a operar tu plan de negocio, ¿ya? Ya las cosas como estaban planteadas de antes no te van a servir, tienes que buscar nuevas formas para sacar adelante la empresa o finalmente determinar si vale la pena o no seguir este tipo de empresa en esta industria. Es como lo que le pasó a Blockbuster, ¿cierto? En su momento, que es una historia bastante conocida, que finalmente se dieron cuenta de que no, el arriendo de películas, de videos ya no iba, y ellos en vez de innovar, de cambiar, simplemente llegaron y perdieron todo lo que es la empresa. Creo que queda una empresa de Blockbuster en el mundo, en un pueblo muy anticuado en el extranjero. Y una industria en reestructura dice por lo general el tamaño del mercado de una industria bajo una reestructura o un proceso de reorganización se contrae. Por ejemplo, en Canadá, desde principios de la década de los años 90, la industria del petróleo y el gas experimentó una reorganización y reestructuración sustancial. Sin embargo, a comienzos del 92, la demanda de la producción de industria presentó una recuperación marginal y mejoró significativamente su rentabilidad como resultado de severos cortes de costos, cierre de planta y reducción de personal. ¿Qué significa esto? Una industria en reestructura es una industria en recuperación, recordando siempre que estás visualizando cómo crece esta industria en términos de venta. Es decir, tal vez una industria venía perdiendo ventas, venía en decadencia, pero visualizaste que en el último año, en el último periodo, se está recuperando. Lo que te dice acá la metodología es que tienes que identificar claramente si realmente estamos en una industria en reconstrucción, ¿ya? O simplemente esta industria está haciendo malas prácticas, como acá lo bien dice, como el recorte de costos, echar a todos sus empleados, finalmente para recuperar algo de plata,
pero finalmente sabes que simplemente están extendiendo su agonía, ¿ya? Entonces, acá lo que te dice los libros es que tú tienes que identificar claramente si realmente una industria va en crecimiento o están engañando con algunos procesos que no son tan buenos. Y vamos a empezar ahora con el análisis del macroentorno. Como ustedes saben y bien les dije, es el análisis PES, el análisis PESTEL, el análisis PESTAL, dependiendo de la pronunciación. Incluso esta metodología ha ido adquiriendo cada vez más letras porque se van incorporando nueva información que tienes que revisar, ¿ya? Pero en estricto rigor, el análisis es PEST, es decir, político, económico, social y tecnológico. El análisis PES es una herramienta que permite a las organizaciones descubrir y evaluar los factores que pueden afectar el negocio en el presente o en el futuro. PES es un acrónimo político, económico, social y tecnológico. Este análisis se utiliza para evaluar estos 4 factores externos en relación a la situación comercial. El análisis consiste en examinar oportunidades y amenazas que surgen a partir de los 4 factores. Entonces vamos a analizar cada uno de estos 4 factores, o 5 o 6, dependiendo del proyecto. ¿Cómo se trabaja específicamente? Yo siempre les digo que la metodología base es PEST, político, económico, social, tecnológico. Esas son las cuatro líneas que vamos a revisar sí o sí. Dependiendo del tipo de proyecto, ustedes pueden visualizar si amerita o no involucrar el medio ambiente y alguna legislación legal. Depende del análisis de la industria o de la empresa o los rubros que ustedes están investigando, ¿ya? Así que ojo con eso. Es la industria de la empresa que están investigando. No estoy hablando de que es un análisis interno. Quiero que quede claro. Tenemos una empresa invitada, ¿cierto? Que es Stigma. Y en la clase pasada analizábamos de qué industria pertenece. Podría ser la industria de la belleza o podría ser la industria se me olvidó la otra que mencionaron ustedes, que me respondieron. No lo recuerdo, pero teníamos la industria de la belleza y por otro lado otro tipo de industria. Ustedes pueden analizar de qué industria es, de qué parte. Recuerden que la industria es un conjunto de empresas con un rubro en específico. Yo les menciono que yo entiendo que es de belleza porque incorpora todo tipo de empresas que de cierta manera intervienen en la apreciación personal de uno en relación a la belleza, que puede ser peluquería, pueden ser tiendas de piercing, pueden ser tatuaje, pueden ser un montón de cosas que modifiquen mi aspecto para hacerme sentir mejor o verme mejor, ¿ya? Yo lo catalogo así, ustedes también pueden definir alguna otra industria, no va a estar malo, para nada, simplemente tienen una apreciación distinta a la mía. Entonces el punto 1, el punto político, las regulaciones gubernamentales y los problemas legales afectan la capacidad de una empresa para ser rentable y exitosa. El análisis PES se encarga de evaluar la forma en la que esto puede suceder. Los temas que deben considerar incluyen pautas fiscales, aplicaciones de la ley de propiedad intelectual y derechos de autor, estabilidad política, regulaciones comerciales, política social, ambiental, leyes laborales y regulaciones de seguridad. Las compañías también deberán considerar su estructura de poder local y federal y discutir cómo los cambios anticipados del poder podrían afectar su negocio. Esta parte es la clave, ¿ya? Un análisis PES para mí está bien hecho cuando tú descubres oportunidades y amenazas que vienen pronto, ¿ya? Uno tiene que ser capaz de adaptarse, necesita información en el momento. Tenemos que ser ágiles como empresa. Por lo tanto, en este punto de que nos tocó hacer este ramo, estamos en una época histórica en donde se cambió o se va a cambiar nuestra constitución. Hay una legislación, hay unos constituyentes que están trabajando para el cambio, ¿cierto?, de nuestra Carta Magna. Y eso va a conllevar un montón de oportunidades y un montón de amenazas a todas las empresas locales. Por lo tanto, una cosa importante que tienen que considerar es ir visualizando la visión que tienen estos constituyentes en base a las empresas. Cómo van a apoyarlas, qué regulaciones están pensando cambiar, cosa de que la empresa esté preparada para posibles cambios, ¿ya? Y también se vienen los presidentes, ¿ya? Los candidatos presidenciales ya hay muchos programas políticos y esos programas son los que les vamos a poner harto detalle, ¿ya? Así que acá van a tener que investigar. Yo les recomiendo tal vez centrar la investigación en los primeros 3 presidenciables que tengan mayores tasas de oportunidades de ser, ¿ya? Así que esto puede ir cambiando, estamos recién partiendo en el análisis político, pero ustedes me van a determinar cuáles son los planes políticos que van a considerar
dentro de esta investigación, ¿ya? Tal vez van a encontrar que Boric hace algo, tal vez Sichel está planteando otra cosa, entonces esas cosas que plantean son oportunidades, son amenazas. Así me gusta que vean el PES político, ¿ya? En relación a lo que está pasando en la actualidad y lo que podría pasar. En términos, digamos, como de regulaciones, leyes laborales, para mí son importantes siempre y cuando generen oportunidades y amenazas, ¿ya? Si para ti me colocas una ley de leyes laborales, por ejemplo, pero es una ley que no ha cambiado en mucho tiempo, que sabemos y que toda empresa va a tener que adaptarse, ¿cierto? A esos cambios, ahí sí lo consideraría como algo importante de estar presente en tu análisis PES. De lo contrario, si son leyes un poquito más estáticas, leyes que no cambian mucho y que toda empresa finalmente tiene que realizar ese tipo de gestión, yo no la consideraría como algo tan importante para establecer en tu análisis PES. Centra en su análisis, esta recomendación, en la constitución, que están pensando, que se está hablando en relación a las empresas y los presidenciables. ¿Cuáles son su pensamiento, sus filosofías en base a las empresas y su surgimiento y el apoyo económico que el, la política o el gobierno les va a entregar? ¿Ya? Así que ahí centran su esfuerzo en el tema del análisis PES político. Entonces acá les tenía preparada, ¿cierto?, una pequeña actividad en clase, pero lamentablemente como hubo poca participación hoy día, la vamos a obviar, ¿ya? Vamos a hablar el punto 2, que consiste en el análisis económico. Consiste en examinar los problemas económicos externos que pueden desempeñar un papel en el éxito de una empresa. Este factor consiste en la evaluación de los diferentes aspectos como la tasa de interés, el cambio de inflación, el desempleo, el Producto Interno Bruto, la disponibilidad de crédito. Quizás te interese conocer también sobre cómo evaluar el mercado internacional y hacer crecer tu negocio. Acá es bastante interesante lo que se puede investigar. Consideren que Stigma es solamente una pequeña parte de la gran empresa que representan los chicos. También está Biometal, que es parte, y ellos lo que hacen es exportar. ¿Ya? Ellos exportan piercing que crean acá, que los desarrollan con ciertas técnicas y ciertos certificados que lo hacen, digamos, bastante popular a nivel latinoamericano como proveedor. Entonces acá yo les recomiendo investigar mucho eso, cómo está funcionando el tema de las exportaciones. Yo sé que se vio afectado por el COVID, pero tal vez que ya se nos estamos recuperando. ¿Cómo ha ido eso? ¿Ha ido aumentando o se mantiene decreciendo? ¿Qué está pasando con el tema internacional? Me gustaría que coloquen harto hincapié en eso, en el análisis económico, porque finalmente tal vez le va a abrir puertas eh, para un buen plan de negocio internacional a Stigma, ¿ya? Tal vez extender su negocio un poquito más allá. Así que quiero que investiguen de buena manera el análisis económico internacional y obviamente el análisis económico local y nacional. Eso también es importante, digamos, como la base de tu argumento, pero después investiga y profundiza en la parte internacional. Vamos a hablar ahora de la parte social. De factor social, las empresas pueden realizar una evaluación del entorno socioeconómico del mercado, lo que les permite comprender por qué se forman las necesidades de los consumidores y qué los motiva a realizar una compra. Entre los elementos que deben evaluarse se encuentran las tasas de crecimiento de la población, la distribución por edad, las actitudes hacia el trabajo y las tendencias del mercado laboral. Entonces vamos a hablar acá un poquito acerca de las generaciones. Vamos a hablar de los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z o los centennials, ¿ya? Que digamos son las empresas que en estos momentos están, perdón, las personas, la sociedad, que en este momento está en actividad de trabajo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante entender las generaciones? Porque finalmente habla de las tendencias de consumo, te hablan de qué están prefiriendo, qué están buscando, hacia dónde se dirige más o menos los gustos y preferencias de cada generación. Eso es importante de analizar. Entonces, vamos a concluir la clase de hoy con esta lámina para entrar de lleno a la siguiente con vamos a profundizar en cada una de estas generaciones. Vamos a hablar, ¿cierto?, de, bueno, los veteranos en sí, que son personas ya de 61, estas son personas ya están retiradas, ¿ya? Y como nosotros estamos investigando la industria de la belleza, yo creo que es un segmento, una generación que finalmente no nos va a brindar mucho aporte. Ahora, ¿quién sí? Yo creo que de acá empieza. Los baby boomers, ¿cierto?
Los baby boomers son ya personas también avanzadas, tienen entre 46 y 60 años en este momento, ¿ya? Ellos se caracterizan por tener trabajos estables o ya estar retirados también muchos de ellos. Entonces, hay que visualizar si la generación baby boomer representa algún tipo de beneficio, algún tipo de oportunidad o algún tipo de amenaza para empresas como Stigma. Yo creo que de acá sí, la generación X, que es la generación de la mayoría de los padres, la generación X, digamos, es la generación más activa en términos de, de estado actual en el mercado laboral, y son los que toman las decisiones de cara a decidir, por ejemplo, si tú como hijo de ellos pueden o no hacerse algún tipo de tatuaje, algún tipo de piercing. Yo creo que la generación X en sí es una generación un poquito más con más libertad de pensamiento que los baby boomers, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que es una generación que sí gusta de los tatuajes, de los piercings, de la belleza corporal, pero al tener una edad más avanzada tal vez se aleja un poco de ser un público objetivo. No así los millennials, que son los de 24 a 34, ¿cierto? Que esto sí, digamos que yo siento que es el público objetivo de Stigma. Son mucho más interactivos, son mucho más conectados, les gustan las redes sociales, les gusta el compartir con sus amigos y además no tienen miedo al ridículo, que eso es bastante importante y es una característica propia de las generaciones anteriores, en donde pasar más piola era mucho mejor, muy mejor visto. Ahora la persona que destaca, aquellos influencers, aquellos que tienen muchos seguidores, realmente son las personas que la están llevando en este momento. Entonces, es interesante visualizar socialmente cómo opera los millennials en relación a la industria donde estamos viendo, la industria de la belleza o la industria que ustedes establezcan. Y los centennials, la generación Z, que son, digamos, personas de 23 hacia abajo, son personas que están recién incorporándose al mercado laboral. ¿Ya? Son bastante jóvenes, todavía yo siento que a los 23 son profesiones más cortitas, tal vez algunos técnicos, tal vez algunas profesiones, ya algunas profesiones universitarias propiamente tal, pero más cortas. Entonces son personas que están recién ingresando al mercado laboral, pero son mucho más liberales que los millennials. Tienen un concepto de vida mucho más amplio, les gustan los viajes, les gusta sociabilizar, y yo creo que también es un punto importante para lo que está buscando Stigma. Ahora bien, muchos de ellos son menores de edad, entonces tal vez cómo visualizan eso en base a si son realmente clientes o potenciales clientes o son usuarios de Stigma, eso es lo que tendrán que definir ustedes y ver cómo cada uno de estos comportamientos puede de cierta manera repercutir positiva o negativamente en una empresa como Stigma, ¿ya? Recordando siempre que estamos visualizando el exterior, es decir, la sociedad en su generalidad. Estamos hablando acá de todas las personas del mundo de estas generaciones, ¿ya? No estamos ampliándonos netamente a los clientes de en sí, porque eso, digamos, es el análisis del microentorno. Acá estamos hablando del macro. Luego de visualizar cómo se identifican cada generación, vamos a hablar un poco de las tendencias de consumo de cada uno de ellos. ¿Qué están consumiendo? ¿Qué están pensando? ¿Qué están buscando? ¿Qué les gusta? Esa información también es importante de cara a la generación de oportunidades o amenazas del entorno. ¿Ya? Con esto concluimos la clase de hoy. Vamos a la próxima clase a profundizar en las generaciones y le agradezco, por favor, traten de estar presentes para la próxima clase para que esto sea, digamos, un diálogo y podamos generar algún tipo de actividad. Como ustedes pudieron ver, tengo acá algunas actividades durante todos estos diálogos, pero si no están presentes no las puedo hacer. Entonces ahí perdemos un poquito de interacción. Con eso me despido, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.